Audio Jungle. Expresión oral y escrita. Expresión oral y escrita pretende a través del análisis y producción de textos orales y escritos, crear y fortalecer diferentes competencias comunicativas. Sirve para el desenvolvimiento adecuado a las distintas situaciones de intercomunicación de la vida social, empezando desde una conversación entre amigos hasta grandes disertaciones u oratorias. Si queremos ser eficaces, creemos que es necesario tener en cuenta 3 puntos. Primero, definir de forma muy concreta los comportamientos o las actividades que queremos cambiar o mejorar. Segundo, observar nuestro comportamiento para saber de dónde partimos. De este modo, a medida que vamos avanzando, nos iremos dando cuenta del proceso de cambio e iremos verificando si vamos consiguiendo nuestro objetivo. Tercero, es necesario practicar y practicar mucho, no importa las veces que nos equivoquemos, debemos seguir practicando, ya que es la base del éxito en cualquier aprendizaje. Debemos empezar sabiendo qué es la comunicación. La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el comportamiento de los humanos, es decir, que nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras formas de pensar hacia los demás. Podemos compartir a través de la comunicación las experiencias propias de cada ser humano con los demás. Definición de comunicación. Se ha definido a la comunicación como un proceso continuo y dinámico entre dos personas, formado por una serie de acontecimientos variados y continuamente en interacción. Dicha comunicación puede ser pasiva o activa. Comunicación pasiva. Se llama comunicación pasiva porque la persona que recibe el mensaje no puede influir de ningún modo sobre el emisor, es decir, la persona que envía el mensaje. Ejemplo, las personas viendo la televisión o escuchando la radio. También puede ser cuando se asiste a una conferencia. A diferencia de la comunicación activa, ya que en la comunicación activa existe un emisor que emite el mensaje y un receptor que puede influir directamente sobre el emisor por medio de gestos o de sus respuestas. Ejemplos comunes serían el diálogo, la llamada por teléfono, etc. La comunicación por medio del lenguaje puede hacerse fundamentalmente de 2 formas, ya sea hablada o escrita. Origen del vocablo comunicación. La palabra comunicación proviene del término latino communicatio, y este a su vez proviene de otro vocablo latino, communis, que significa común de communis. Procede del infinitivo comunicare, el cual se deriva de nuestro comunicar, que significa poner en relación. Concepto de la comunicación. Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor. Elementos de la comunicación. Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes. El emisor, aquel que transmite la información. Código. Conjunto sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Mensaje. La propia información que el emisor transmite. Canal. Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado, imprenta, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y se percibe a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Referente. Elemento o situación real a la que se refiere el emisor. Marco de referencia, esto es, el contexto sociocultural o sociolingüístico en el que se mueven los interlocutores.
Los enunciados se interpretan dentro de una situación concreta. Un conjunto de fórmulas sociales que permiten relacionar unos conceptos con otros, presuponer e inferir. El receptor es aquel individuo o colectivo que recibe la información. La retroalimentación es la única forma en la que podemos saber si la comunicación se logró efectivamente, la que nos dio el receptor, por medio de la respuesta y la reacción. La retroalimentación es de información de regreso o información recurrente, que permite la comprensión y el control de las comunicaciones. Tipos o formas del lenguaje. En nuestra vida encontramos múltiples formas, modos y costumbres de hablar y de escribir. Estas formas están influidas ya sea por el lugar, la ocasión o por el efecto que el hablante o escritor desea conseguir en sus interlocutores, oyentes o lectores. Podemos encontrar un lenguaje de tipo familiar o coloquial, un lenguaje natural, un lenguaje literario y un lenguaje técnico o científico, entre otros. Lenguaje familiar o coloquial es el habla común, típica, tal como brota, natural y espontáneamente, y que presenta sus costumbres y su origen. Lenguaje natural. El lenguaje que hablamos todos, además de emplear un habla o un lenguaje familiar en un ambiente más formal, se presenta una corrección en la significación de las palabras. El individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística. Son ejemplos del lenguaje natural el castellano, el catalán, el vasco o el gallego, en España, en cualquier otro idioma que se hable en alguna parte del mundo. El lenguaje natural se considera un instrumento sumamente adaptado a la comunicación de la vida ordinaria. La misma expresión familiar o coloquial es un lenguaje común, pero correcto. Lenguaje literario. Es el utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar y vivir su medio. Explicar literalmente hablado lo que piensa o cree. Lenguaje técnico o científico. Utiliza el lenguaje natural, pero previamente definido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la comunidad que lo utiliza. Por lo tanto, este tipo de lenguaje se utiliza en determinados ámbitos profesionales. Tipos de lenguaje o sistema de lenguaje. Lenguaje. Todo sistema o código que sirve para expresar, representar y comunicar un mensaje. Los tipos del lenguaje son: lenguaje oral, lenguaje escrito, mímico, cinético, kinésico, proxémico, icónico, acústico, simbólico, táctil, óptico, pictográfico, etc. Lenguaje oral es aquel que se manifiesta por medio de sonidos o fonemas articulados que forman palabras, las cuales se van relacionando para expresar una información o referente. Lenguaje escrito es aquel que se da por medio de grafías, que se va relacionando para formular expresiones coherentes a nuestras necesidades. Para esta forma de comunicación se requiere de cualidades de redacción como claridad, concisión, sencillez, adecuación, ordenación, originalidad, interés y actualidad, pero sobre todo una coherencia y una buena ortografía. Lenguaje mímico es el que se ostenta por señas, como movimientos de las manos, que de igual manera se enlazan y dan un mensaje. Lenguaje cinético, también llamado kinésico, expresa nuestros sentimientos, pensamientos e ideas por medio de un lenguaje sin palabras. Es decir, los movimientos de nuestro cuerpo comunican algo a los demás. Las maneras en que se pueden presentar es bajo los siguientes elementos. Emblemas. Son los gestos con los que alguien da a conocer al estar de acuerdo con su interlocutor.
Ilustradores son movimientos que pueden enfatizar una palabra o lo que se dice, como por ejemplo, señalar un objeto presente del cual se está hablando. Reguladores son los gestos o movimientos que hacemos para regular la comunicación, es decir, los que dan pauta a seguir, a que se repitan o apresuren ciertas comunicaciones. Expresivos afectivos son los gestos faciales que expresan estados afectivos. Adaptadores son los movimientos que hacemos para adaptarnos a un círculo social que permite satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo, cubrirse los ojos cuando tenemos vergüenza. Lenguaje proxémico. Estudia las relaciones de proximidad, de alejamiento, etc., entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adaptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. Lenguaje icónico. Es una manera de mostrar lo que siente a través de cuadros, imágenes, fotografías. Lenguaje acústico. Es aquel que se da por medio de los sonidos, como por ejemplo el tambor, la música, la guitarra. Lenguaje simbólico. Se presenta por imágenes cuyos signos representan sucesos, creencias, conceptos, necesidades, etc. Lenguaje táctil. Se manifiesta por medio de la manera de tocar a nuestro receptor. Lenguaje óptico. Lo llevamos a cabo cuando se necesita de la vista para saber o dar a conocer cierto mensaje. Lenguaje pictográfico. El que por medio de pinturas abstractas da a conocer los sentimientos del autor. Lenguaje humano. Es aquel capaz de exteriorizar emociones. Esta conducta de tipo lingüística depende de la interacción con otros individuos para que se desarrolle, es decir, no es instintiva. Funciones del lenguaje. Podríamos definir las funciones del lenguaje con los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Estos se dividen en 6. Función expresiva o emotiva. Consiste en expresar emociones, sensaciones, estados físicos. Factor dominante. Emisor. Ejemplo, ¿qué ojos más bonitos? Función connotativa o apelativa. Incitar o influir a otra persona para que haga algo. Resulta muy fácil de conocer esta función, ya que es la función de mandato y pregunta. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda en política e ideologías en general. Factor dominante receptor. Ejemplo, cuelga tu mochila, abre la puerta por favor, abre tu cuaderno. Función poética. Se representa en textos literarios y publicidad. Busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Está centrada en el cómo se dice. Se utiliza preferencialmente en la literatura. En el acto de comunicación está centrada en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma de cómo se transmite. Entre los recursos expresados utilizados está la rima. Ejemplos: bien vestido, bien recibido. Casa Zabala a la que al vencer regala. Amar es cuando lo proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando le abrazas y te olvidas del tiempo. Factor dominante mensaje. Función referencial consiste en representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Factor dominante contexto temático. En esta función se pone en énfasis al factor de contexto. Trata solamente en sucesos reales y comprobables, no opiniones ni cosas subjetivas. Ejemplo, mañana es domingo. Barcelona es una ciudad española y un equipo de fútbol. Función metalingüística. Consiste en referirse al código mismo. La función metalingüística. La función metalingüística es la centrada en el código de la lengua. Se producen mensajes con la función metalingüística cada vez que utilizamos la lengua para hablar de ella misma. Es decir, cuando la lengua se toma a sí misma como referente. Siempre que nos detenemos a aclarar el sentido de una palabra o a analizar la lengua de algún aspecto, estamos empleando la función metalingüística. Por lo tanto, los libros de gramática, los diccionarios o la ciencia lingüística
la emplea continuamente. Factor dominante, código. Ejemplo: Isabel escuchó a su amiga una palabra que desconocía y le preguntó a su papá: «Papá, ¿qué significa la palabra villano?» Ocaso significa puesta de sol. Función fática. Consiste en abrir, cerrar y mantener la comunicación. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la comunicación. Factor dominante, canal. Ejemplos: buenos días, hola, ¿cómo estás? Adiós, nos vemos, que la pases bien, perdón, espera un segundo y como le decía. Los niveles de comunicación. Para ello encontramos 4 niveles. Es el nivel intrapersonal, interpersonal, grupal y masivo. El nivel intrapersonal es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos. Intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje. Como por ejemplo, cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos: ¿cómo me voy a vestir para ir a mi trabajo? O bien, cuando tenemos algún problema con alguien y nos decimos a nosotros mismos: pero le voy a contar hoy mismo mi problema. O tal vez pensamos: ¿será que le puedo contar mi problema hoy? Entre otros. Para esto también tenemos el nivel interpersonal. No es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en práctica entre 2 o más personas. El nivel grupal se refiere a grupos más o menos considerables de 15 a 20 personas como máximo. Y finalmente tenemos el nivel masivo. Es como su nombre lo dice, la que se da en grandes masas. Muestra de ello la que circula a través de los medios electrónicos de comunicación. Para ello también tenemos lo que es el lenguaje, la lengua y habla. Para Julio Cáceres, el autor español, define el lenguaje como un sistema de signos con el que el hombre comunica a sus semejantes lo que piensa y siente. Para ello, el lenguaje podemos decirlo que es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse con los demás a través de múltiples procedimientos o sistemas de signos. La lengua, en cambio, es ese conjunto de signos orales y equivalentes escritos usados por un grupo humano: español, chino, francés, alemán, ruso, lo que son sonidos, palabras y frases de cada uno de los grupos que son distintos, pero con ellos aprenden a conocer lo que rodea a cada uno, así como a expresar sus sentimientos. Podemos decir que la lengua e idioma es una herencia que recibe cada miembro de la colectividad para utilizarla a su gusto. En otras palabras, es una fuente de la que bebe sin agotarla. Tenemos el habla, que es la utilización de cada individuo hace de la lengua, de tal manera que si no hubiera hablantes no habría lengua y al revés. La lengua es siempre la misma, el habla cambia con frecuencia por el uso. El habla es hablar aquí y ahora, la lengua, poder hablar en abstracto. Tenemos los usos de la lengua. Tenemos el local y el estándar. Local es el uso de la lengua en determinada zona geográfica o grupo social. Y el estándar es el uso general de la lengua, común a todos los individuos y que permite comunicarnos con eficiencia y formabilidad. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es la asociación indisoluble de una idea o concepto, que vendría a ser el significado, con una forma sonora o escrita. Esto vendría a ser el significante. En otras palabras, es un símbolo y forma parte del código lingüístico.